elogio. ¿Por qué no toma? Bueno, puede ser ¿Por una qué crítica. no toma como un elogio? Bien, Claro. bien, puede ser una crítica. Ahí me sonrojo más. Estoy del color de su saco, mire. ¿Hay alguna chance de que haya aprendido a escribir antes que hablar? Sí. Sí. No ¿Alguna? creo, Dejemos no creo abierta que la haya posibilidad. No creo que haya sucedido eso. Voy a limitar la cancha. Traje cal. Ok. Porque en la previa, ¿no?, a este espacio discutimos cómo abordar un hecho que sin duda se impone de movida en todos los medios de comunicación, en la agenda informativa, la muerte de Jorge Bergoglio, representante de la Iglesia como Papa Francisco, y en esta conversación, en este intercambio, lo primero que surgió espontáneamente en nosotros. Bueno, fingimos demencia, acá no se murió nadie, seguimos con nuestra agenda. ¿Cómo abordarlo? Es muy difícil, digo, desde mi ejercicio periodístico, la necro, soy muy torpe para las necros, esto está demostrado, hay evidencia empírica. Sos la que no va a sé un velorio, manejar. es la que va al velorio y se ríe. La que va al velorio y se ríe. De hecho, celebré una muerte al aire con usted, Sí. Di Pierri. Pero Se nos murió Videla se nos estando al murió aire. Videla Yo al dije, aire. no podemos sino sentir alegría. Es muy complejo decir esto y después anunciar una muerte. No podemos sino sentir alegría porque se murió. Eso suena forchi. No es el caso. No es el caso. Sin dudas, es un personaje enorme. Como todo personaje enorme, presenta sus contradicciones. Desde su rol en la dictadura, por supuesto, que es lo que sobresale, y la discusión que puso en evidencia Horacio Berbisky. En todo caso, desde este espacio creemos que las instituciones son siempre más que las personas, más allá de cuál sea el personaje. Y la Iglesia es un poder amenazante. Eso es la primera limitación que quiero hacer respecto a la lectura que podamos hacer sobre el fallecimiento de Jorge Bergoglio. Y yo agregaría depende, pero está bien. No, discutámoslo. Discutámoslo si la Iglesia no es un poder amenazante, o a qué representa la Iglesia, o cuáles son los fundamentos para la sobrevida que tiene la Iglesia cuando en muchas instancias ya parecía agotada, o hay fundamentos de sobra para considerarla agotada. Y aún así persiste, sobrevive, perdura, ¿no? ¿Y por qué sobrevivirá o perdurará? No, es una pregunta que para la cual no tengo una respuesta acabada. Hipótesis podemos lanzar nomás. Porque es un poder amenazante, sin duda. Digo, lo primero que me aparece ahí es un poder. Y todo poder se ejerce, y en tanto se ejerce, amenaza al que no lo tiene o al que lo disputa. En todo caso, frente a la Iglesia, sí, sin duda la Iglesia es la poderosa y yo no. Obviamente, nosotros dos contra la Iglesia perdemos. Pero a lo que me refiero es, en este contexto global, uno podría suponer que hay otros poderes amenazantes y que Bergoglio, al frente de la Iglesia Católica, cumplió un rol que, simpatice más o simpatice menos, constituyó un freno o por lo menos un pilar de discusión contra ese otro poder amenazante, el de las corporaciones. El propio Milei expresa un encono y un odio visceral a Bergoglio, ¿no? Sin dudas es una de las lecturas que se impone por estas horas a partir de, claramente, Jorge Bergoglio como Papa Francisco, ¿no? Hay una reivindicación allí muy clara de los que estamos parados del lado del campo popular. En lo que a mí respecta, no tengo estudiado muy bien la dinámica política que tuvo la Iglesia con Bergoglio como Papa, con lo cual no puedo discutir con argumentos válidos. Lo que sí puedo decir es que escucho desde este lado a los jugadores de mi equipo reivindicar su rol al frente de la Iglesia. Y sí me parece muy interesante que la pregunta abierta, o la que debería imponerse por estas horas para dar una discusión más profunda, es ¿qué Iglesia se viene para qué mundo? Absolutamente. Absolutamente. Cuando están en ese concilio los obispos del mundo discutiendo cuál va a ser el sucesor del Papa Francisco, ahí se define muchísimo. En un contexto donde los líderes mundiales, según el caso, podrán estar a favor del papado o la sintonía que le dio al papado Bergoglio o no. Hasta hace un mes atrás, dos diputados del PRO, fíjese la distancia entre el Vaticano y el Congreso de la Nación Argentina y el signo político
de lo que estoy señalando. 2 diputados del PRO me dijeron en los pasillos del Congreso hace un mes atrás, acá estamos todos boludeando y el Papa Francisco se va a morir y esto es un desastre. Y de hecho, uno de los que tuiteó esta mañana fue Cristian Ritondo. Preocupado por la iglesia que se viene. No preocupado por la iglesia que se viene, sino reivindicando la figura de Francisco. Y del mismo modo uno podría, por lo menos yo me acuerdo patente, lo que ocurría con el kirchnerismo el 13 de marzo de 2013, cuando hay fumata blanca en el Vaticano y lo designan papa. Tan nítidos como ese momento en el que, por supuesto, estaba la radio prendida, estaba volviendo a mi casa del trabajo con mi familia. Y en ese momento frenamos, y impedimos que siguiera el tránsito porque nos quedamos realmente atónitos, o sea, no nos lo esperábamos, incluso los que estábamos sobreinformados. Para el kirchnerismo fue un baldazo de agua fría, para lo que llamábamos en ese entonces kirchnerismo duro, fue un baldazo de agua fría. Hubo que recalcular, hubo silencio durante un par de horas, nadie sabía muy bien cómo interpretar. No casualmente, uno de los primeros que salió a hablar públicamente o para la militancia kirchnerista fue nada menos que Guillermo Moreno. ¿Qué dijo Moreno en esos días? Moreno dijo, hay que salir a conducir la alegría del pueblo. Así de loco era todo. ¿Por qué? Porque había una especie de euforia porque había un papa argentino. Por ahí nadie sabía demasiado de dónde venía Bergoglio, qué había hecho Bergoglio en la dictadura según las investigaciones de Berbisky. La verdad era esa. Ahí las versiones son encontradas, ¿no? Voy a compartir una experiencia personal porque me parece que muestra mucho el colectivo. Voy a ese día en el que es nombrado y inmediatamente me lleva al recuerdo más vívido que tengo respecto a esto, que fue en el año 2004, cuando se realizó la exposición de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta. En ese momento Jorge Bergoglio era el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, sí, era el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Publica una carta abierta criticando fuertemente la obra de León Ferrari, una obra que se caracteriza por ser sumamente provocativa y evidenciar a partir de esas expresiones la relación entre la dictadura y la iglesia, muy crítica del pensamiento occidental en general, la obra de León Ferrari, y Bergoglio hace una crítica abierta, la publica e incentiva una movilización muy violenta, sumamente violenta. Yo estaba ahí, León Ferrari forma parte constitutiva e identitaria de mi historia y esto es así porque es parte de mi familia, con lo cual ese enfrentamiento o esa violencia extrema con la que se movilizaron, no sé cómo decirles, feligreses se dice. Sí, militantes católicos podría decir también. Ahí está, activistas católicos. Sí, porque terroristas católicos. Yo le iba a decir que está bueno concederles que tengan la posibilidad de asumir. El militante, al activista, al terrorista, eso es ahí, es un creo que concediendo la subjetividad. Conceder la chance de que asuman la militancia cada cual desde su tribuna. Por supuesto, militantes es la definición más asertiva. Los militantes católicos con suma virulencia, finalmente la obra se termina clausurando. Sumamente repudiable, no hay forma de defender esto, y la que ejerce la clausura es la jueza, que si no me digo mal su nombre de pila es María Eugenia Elena Liberatori. ¿Cómo te puedes llamar primero? No te puedes llamar Liberatori ser jueza y no te puedes llamar Liberatori clausurar una muestra de arte. Y no puede ser Liberatori, o sea, si uno se pregunta cómo sobrevive la iglesia, preguntémonos cómo sobrevive el Poder Judicial, porque vamos a encontrar muchas semejanzas. Mauricio Macri hizo un chiste sobre eso, Liberatori libera, porque era parte de la puerta giratoria para Macri. Claro. Pero después de ese fallo de primera instancia de Liberatori clausurando la muestra, una semana más tarde, la Cámara, un fallo de Cámara, revocó esa clausura. Sí, hay que decirlo también. Y fue la obra más visitada en términos históricos, lo que le terminó haciendo un favor. Sí, se revaló la obra de León. Estábamos todos felices, era como tener una acción de vista. Al final, Bergoglio, yo que no quería homenajearte. Tenemos una pieza, ¿no? Artística. Me parece que corresponde que la presente Di Pierri a la pieza, porque corresponde que la presente bueno, porque corresponde que la presente Di Pierri. La pieza está fechada en 2013, es
humorística, o intentó serlo. Nadie se lo tome a mal, claro. No es ofensivo. Dijimos que éramos torpes con las necros, somos torpes con las necros. Es un relato de un supuesto gol convertido por Bergoglio y relatado por el relator Claudio Orellano, trabajador de Telam en su momento, y la voz del estadio de Boca. Sí, sí, de Crónica de también. Crónica también, y fue la voz del estadio de Boca Juniors. Bueno, nosotros hicimos el guión, él puso la voz para este gol de Bergoglio, donde se repasan las figuras de aquel momento. En ese momento era una sección de Ríos de Tinta, programón, que estuvo... ¿Cuántas temporadas al aire? Como 8. 8 temporadas al aire. Su temporada final fue acá, en FM La Patriada. Y vamos a recordar, a rememorar ese momento. Guionazo de Pablo Di Pierri. Juega mejor Restauración y aprovecha el desconcierto de Unidos y Organizados para administrar la posesión del esférico. Recibe la pelota Jorge Bergoglio en la mitad de la cancha, le sale el cruce filoso el polemista Horacio Barbieschi, pero el jesuita driblea sin inconveniente, gira sobre su eje y avanza con dominio pleno del balón. Se desesperan los jugadores del campo popular. Con tenacidad lo persigue de atrás Luisito Delía, el hombre que corre con los botines del padre Carlos Mujica. A la derecha de Bergoglio pica Macri empujando la silla de Gabriela Michetti, que resplandece como opción de pase mientras el chino Zanini da indicaciones a los muchachos de la cámpora para que frenen al cura. Nada pueden Juan Cabandí y Guado de Pedro con este sacerdote franciscano que gambetea con soberbia papal a 40 metros del arco que defiende el secretario de Seguridad Sergio Barni. Surge sorpresivamente Guillermo Moreno e intenta un planchazo contra el 10 de Restauración, que lo evita con gracia y sencillez. ¡Qué belleza el fútbol de Bergoglio, señores! Como si Dios estuviera de su lado. Toca corto a su izquierda para Andrés Larroque, quien le devuelve la pared. Cómo se entienden entre cuervos. Escuchen la ovación de las tribunas. Desde el palco la presidenta Cristina Fernández alienta a los albicelestes de Unidos y Organizados, y en las plateas de los visitantes el gerente del grupo Clarín Mañeto se frota las manos con la venta del amarillo Bergoglio al Vaticano. Emerge del fondo de Unidos y Organizados el dirigente Emilio Pérsico, pero se come un tremendo caño del sacerdote que pisa ya las inmediaciones del área grande. Pérsico queda despanzurrado en el césped, como diciendo que lo trague la tierra. Ya no es el aguerrido militante que juega con el cuchillo entre los dientes, y lo pasa un hombre de sotana como si fuera un alambre caído. La hinchada de Restauración delira en las tribunas. Las monjas revolean rosarios. ¡Qué fiesta del fútbol, señores! Macri y Michetti se la piden a Bergoglio, pero este opta por la jugada individual. Elude al jefe de gabinete Juan Manuel Abalmedina y pisa el vértice del área chica. En el punto del penal espera el centro el socialista Sojero. Arma Spinner y Berni trata de achicarle el arco a Bergoglio con la de Dios, pero el cura está inspirado. Amasa la pelota, esquiva la patada del viceministro de Seguridad y está... ¡Gol! ¡Genio! ¿De qué parroquia viniste? Jesucristo cósmico. Gracias, Jorge. Gracias, Dios, por este fútbol sin pecados. Amén. Ríos de tinta. Libres de papel. ¿Cómo se puede contar tanto en una simple jugada deportiva? Estaban todos los que hablaban en ese momento del Papa, ¿no? Exactamente, estaba pintando justamente cómo quedaba conformado, ¿no? En la cancha luego de su con más humor blanca. Con más humor que carácter verídico, también hay que decirlo, porque puse de un lado a algunos que estaban del otro o que se manifestaron del otro después. De todas maneras, creo que es una buena pieza para que vayan a buscar los historiadores en el futuro. Es ahí donde se puede dar, donde se puede comprobar colectivamente el acontecimiento, y de eso se trata esto. Así que dale, involucrate al 11 22 34 96 72. 11 22 34 96 72. ¿Viste con qué cuidado transmití yo mi enojo, no? Vamos a pedir que no se baje esa vara. Vamos a pedir que los enojos sean con la vara bien alta. O sea, si estamos enojados, bien, nos esforzamos para no caer en la lineal, en la obvia. Un ¿no? enojo con altura. Enojos con altura al 11 22 34 96 72 en las redes de la radio, @FM La Patriada, y te subís al debate en el canal de YouTube, acaloradísimo ese debate. También quienes hoy estén conmovidos y deseen así reivindicar la figura de este personajón
de la historia. Esta banda de ex feligreses, porque ya se murió, o sea, ya está. Sí, Fin. ¿a qué se va a No tenemos referir? más, No tengo papá. idea. Se completa con Federico Malagrino en la puesta en el aire y musicalización, totalmente excomulgado. Lucas Ortega, la felicidad, el capo del streameo. Nuestras compañeras de redes sociales, Mica y Nadia Pitalúa, y ella sin duda es la mejor productora periodística de la historia de la radiofonía argentina. Qué bueno, ahora sí vamos a la que nos toca, pero antes tomamos carrerita, entramos en calor y nos bailamos este temita. Quiero que Di Pierri me siga contando lo que me estaba contando, pero habíamos dicho que como este no es un programa de primera mañana, ni corremos atrás del breaking, y lo cierto es que si querés escuchar a todas las voces que están paseando por las radios, haciendo un homenaje al Papa Francisco, Eduardo Valdés, los curas de Opción por los Pobres también, ex secretarios de culto, Marta Peloni. Sí, Desfilando por todas las radios. sí, escuché algo. Así que en la que enganches, que no sea esta, vas a poder escuchar a estos personajes vinculados a la iglesia, homenajear, por supuesto, a Jorge Bergoglio tras su fallecimiento. No acá. Acá pecadores sin culpa. Acá pecadores sin culpa, donde lo que intentamos es poner sobre la mesa de trabajo esos títulos que pescamos en una exhaustiva curaduría de la agenda informativa y nos permiten evidenciar debates, traslucir tensiones. En ese sentido, centrarnos más en cuál es la iglesia que se viene, en todo caso, a partir de la muerte del Papa Francisco. ¿Qué iglesia para qué mundo? Y me interesa hacerle triple clic a la historia que me estaba contando Di Pierri sobre la Guerra Santa en ciernes. Hasta acá llegué. Me estaba contando que había una guerra, si voy a relatarlo tal cual lo escuché, me dirá él, que hay una Guerra Santa en ciernes, que en el año 2022 se mandaron 2 vacas que... 3 vacas cobrizas. 3 vacas que son vacas coloradas, vacas pelirrojas, sí. que no tienen un solo pelo de otro color, que son vacas nacidas en laboratorios. Di Pierri no se droga, yo les quiero decir, o por lo menos hasta ahora no se drogaba. De palabra, sí. Sí, 2 vacas pelirrojas, ¿quién las mandó a Jerusalén? El Instituto de Jerusalén está obsesionado con esto porque está en el Antiguo Testamento escrito que así como Moisés y Abraham sacrificaron una vaca cobriza en aquel entonces, no me acuerdo el año en el que vivieron. Sí, mucho antes de Cristo. Sí. Bueno, para que vuelva o para que venga el Mesías, tiene que ocurrir que sacrifiquen en una de las piedras basales del Templo de Jerusalén una vaca cobriza. Pero no hubo en todos estos miles de años una vaca cobriza que llegara hasta allí y fuese sacrificada. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que reunir según el Antiguo Testamento? No tiene que haber sido utilizada como bestia de carga, no tiene que haber sido usada para labrar, para nada, para trabajar. La vaca. Y tiene que ser mayor de 3 años. En el 2022 nacieron 3 vacas cobrizas. En realidad nacieron 5 y se murieron 2 en Estados Unidos. Y las mandaron para Jerusalén. Y las mandaron a para Jerusalén Mesías. para sacrificarlas en 2025. Entonces, ahora, lo que dicen los que entienden, los que saben de qué es lo que está discutiéndose, es que si se llegaran a sacrificar esas vacas en la piedra basal del Templo de Jerusalén, que ya fue demolido y reconstruido, se va a venir una guerra santa. Pero como no es que viene el Mesías. Y si yo no lo único que le sacrificas recuerdo, Leser, es que Milei se cree Aarón y supone que Cristina es Moisés. Y eso lo dijo él en sobradas ocasiones, en una que yo recuerdo es en el programa de Viviana Canosa. ¿Sí? Entonces, la historia se repite más que como comedia. hay actores jugando a la profecía del Antiguo Testamento y hay poderes fácticos, Estado de Israel, Estados Unidos, jugando a fabricar los elementos necesarios para que eso se cumpla. Yo lo que observo es eso, nada más, información. Buen arranque el lunes, un buen arranque para este lunes. Así todo, en hundidos en este escepticismo, no perdemos nuestra motivación y también en el plano local es muy interesante hacer triple clic porque se ponen en juego
cuestiones que cambian o modifican de alguna manera, ¿no? Me refiero, sí, y le voy a preguntar a usted, Pierri, si efectivamente se trata ficha limpia y cómo incide esto en los armados, en el armado político de eso que hasta ahora se llama kirchnerismo. Hasta ahora no daban los números para tratar ficha limpia. Hubo una presión pública muy fuerte de parte de La Nación y de TN para que los dos legisladores santacruceños, los dos senadores de Santa Cruz, que son José María Carambia y Natalia Gadano, votaran a favor de ficha limpia. Estaba dado como hecho en los diarios. Los apretó públicamente Silvia Los Penato, el jueves en una nota en TN, y después reprodujo esos argumentos Cristina Pérez en La Nación Más. Fruto de ese apriete público del macrismo y las corporaciones mediáticas, José María Carambia filmó un videíto de Instagram el Viernes Santo diciendo, contando, revelando que él se había reunido, había recibido el 8 de abril en su despacho al vicejefe de gabinete ejecutivo, José Rolandi, para decirle que él estaba a favor de ficha limpia, porque Rolandi iba a sondearlo si iba o no iba a dar quórum por este tipo de actitud que adoptaron los santacruceños sistemáticamente, que es negociar ley por ley a cambio de algún favor hacia Santa Cruz, ¿no? Lo hicieron para votar a favor del Hijo y García Mansilla, 335 millones de dólares que YPF debía girar a la provincia de Santa Cruz, y ahora se supone, el Ejecutivo entendía que iba a haber un nuevo precio, iban a actualizar el caché. Entonces, lo que revela Carambia es que Rolandi lo fue a visitar a su despacho en el Senado. Pone de manifiesto eso para dar cuenta de que la sesión no la volteó él o su falta de voluntad de votar a favor, sino que la voltearon desde el Ejecutivo, porque no tenían los votos. Ah, porque no les servía tampoco, no era que los santacruceños definían. No definían porque les faltaban votos. ¿Y por qué les faltaban votos? Se supone que faltaban votos porque había una negociación con el kirchnerismo para que no avanzara ficha limpia siempre y cuando en la Cámara de Diputados no interpelaran a Karina Milei y no hicieran demasiado quilombo con la comisión investigadora. Se cambió ficha limpia porque no fuese Karina Milei ni Adorni, ¿no? Tampoco en Ni Adorni. Porque finalmente tampoco va Caputo porque se va a Washington. También dato, mañana viaja a Washington Caputo, vamos a meternos en ese viaje, qué es lo que implica, qué es lo que va a hacer, ¿no? Dado que, digo, el acuerdo ya está firmado, entonces no hay una discusión en ese sentido, pero hay otras discusiones con las que nos vamos a meter, serias e importantes, en este acuerdo con el FMI que vamos a marcar en esta especie de tapa del programa, que en estos eventos insólitos que presenta solo la dinámica económica argentina, es increíble que se haya devaluado para sostener el atraso cambiario. Es realmente increíble y es materia de discusión si finalmente no es Caputo, que lejos de ser el Messi de las finanzas, quizás como jugador de Aldo Civil, logra hacerle una rabona al FMI con este esquema de bandas y finalmente en esa discusión, en esa tensión, viendo cuáles son los matices, porque vamos a hablar de matices, no de diferencias sustanciales con el programa con el Fondo Monetario Internacional, esa tensión que sigue en juego, ¿no?, entre las diferencias que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera Caputo no está manejando la pelota. No la dejó Norsaya Cristalina Georgieva. Meternos ahí también. Es que me buenísima parece esa pregunta, muy sí. interesante. Mucho que tramitar, algo más que a lo que tengamos que hacer triple clic en esta mañana de lunes, arranque de semana. Hágale Sin triple clic. papa. Hágale triple clic a lo que quiera. Hay para todos los gustos, diría yo. A trabajar se ha dicho, manos a la obra, pero siempre con una musiquita. Esto de evaluar para sostener el atraso cambiario es realmente desopilante. Una novedad. Desopilante, no se ha visto. Y evidencia la tensión que hay entre el gobierno y el FMI. Una tensión de matices, ¿no? Por supuesto, no es una tensión de objetivos económicos, sino de los caminos hacia, ¿no? ¿Cuáles son los caminos hacia? Hacia donde se va coinciden. El tema o los contrastes se dan en ese recorrido. Es de público conocimiento que el acuerdo con el FMI se demora y se dilata en esta discusión sobre la devaluación. Responde al manual del Fondo Monetario Internacional
en este tipo de acuerdos y de líneas de crédito, como es el facilidades extendidas, y lo demuestran todas las experiencias en perspectiva comparada, incluso la propia Argentina, viene acompañada por una devaluación. De hecho, lo dice claramente en el Staff Level Report, o sea, en este acuerdo que se firma, el Fondo Monetario Internacional dice que el atraso cambiario era entre el 15 y el 25%. Eso firma, le pone el gancho el gobierno nacional y de alguna manera reconociendo que había un atraso cambiario. Con ese cálculo, el dólar se acercaría a los 1.300. Más cerca de los 1.300, sí. Esa afirmación de que hay atraso cambiario y la disposición del fondo de que se devalúe es para que haya una acumulación de reservas como meta. Exactamente, porque eso da una competitividad inicial, alienta las exportaciones y le permite al Banco Central acumular reservas, porque a medida que el precio es más caro, descomprime la demanda sobre ese bien. Y lo que el fondo quiere es que con esa acumulación de reservas le paguen, le devuelvan. No solamente al fondo, sino también al resto de los acreedores. La relación con el Fondo Monetario Internacional, con el sistema financiero internacional, con sede en Wall Street, es sumamente promiscua, digo, son los mismos tipos. Digo, cuando se habla del Fondo Monetario como el prestamista de última instancia, no es para garantizar el desarrollo económico de las economías emergentes, sino para garantizar el repago a los acreedores, que esas deudas que el país no puede afrontar con capitales privados. Para eso está el fondo, ese es el respaldo del prestamista de última instancia. Okay. De hecho, no hay en los manuales del fondo planificaciones de desarrollo. No constan. Digo, políticas industriales, no está. No forma parte de. El Fondo Monetario Internacional ve tu política fiscal y ve tu política monetaria. Claro. Eso es lo que analiza y considera, y así está claro en todos los acuerdos que se firmaron. Pero decíamos que el Fondo Monetario Internacional hablaba de esta devaluación, lo que para el gobierno es muy costoso. No costoso en términos ideológicos, una vez más, porque también el gobierno entiende que hay que liberalizar el frente cambiario, sino en términos inflacionarios. Porque una vez que está en el gobierno ya no puede circunscribir la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario dependiendo de la emisión, sino que empieza toma nota del impacto que tiene el movimiento del dólar en el resto de los precios. Y vaya si toma nota que los llamados telefónicos y los chats de WhatsApp con los formadores de precios y los funcionarios del equipo de economía ardieron durante las últimas horas, pidiendo por favor que retrotrayeran las remarcaciones en un mano a mano. O sea, Totito con el señor José Unilever, con Chernahovsky, con Molinos Río de la Plata, en un mano a mano justamente viendo esto, ¿no? Que así todo la devaluación fue por debajo de la que pedía el fondo, porque fue de entre el 10 y el 12% en este sistema de flotación, digo, hasta ahora, ¿no? El promedio que tenemos de la primera semana, porque esto es un promedio de la primera semana, una inflación que los economistas mainstream califican como moderada, ¿no? Como de poco impacto. Entonces, entendiendo que el FMI le pedía entre el 15 y el 25 y el gobierno en esta primera semana logra sostenerlo más bajo o en la zona del 10 e incluso insiste con que va a ir al piso de la banda, porque esto insiste el gobierno en que el dólar se va a acercar a 1.000, de alguna manera le está ganando la pulsada del Fondo Monetario Internacional, sosteniendo lo que según esos propios cálculos son un atraso cambiario, porque una vez más decíamos que por debajo del 15 estábamos con un dólar atrasado. Esta es la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a incorporar otro elemento, que es ¿qué es el atraso cambiario? ¿Existe el atraso? Digo, ¿el dólar está atrasado o adelantado? Porque también, ¿no? Ahí hay ganadores y perdedores en una calificación de dólar atrasado. Porque cuando un dólar está barato, beneficia a uno y afecta a otros, y cuando un dólar está caro, lo propio. Entonces, el dólar no está atrasado o adelantado. El dólar puede estar más barato en términos relativos con los precios o las variables macroeconómicas, o puede estar por encima de esos precios relativos y variables macroeconómicas. Entonces, estamos diciendo que un dólar caro es un dólar que está por encima del nivel de inflación, por ejemplo. O que un dólar caro está por encima en términos comparativos con las monedas de tus principales socios comerciales. Digo, para definir si un dólar es caro hay que definir en relación a qué. Nada es caro en sí mismo, sino en términos relativos. Es caro con respecto a otro dólar, a otro bien similar.
Con lo cual el atraso cambiario es para problematizar, ¿no? Porque un dólar caro favorece al frente exportador, a los exportadores, en detrimento de la relación salario-dólar, por ejemplo. Sí. Entonces eso provoca una transferencia de ingresos porque en términos de, en relación a los salarios medidos en dólares, pierde su capacidad de compra. Cuando el dólar está barato, genera esta sensación en la clase media, ¿no? De esto de qué bueno, ahora podemos comprar dólares. Me hace acordar a cuando pasábamos por la puerta de una juguetería y yo le decía a mi mamá, cómprame eso, y mi mamá no tenía plata. Bueno, usá la tarjeta. Claro. Si tienes la tarjeta, puedo comprar, es como puedo comprar dólares. Usá la tarjeta. Anda al banco y sacá. Sacá si el cajero te da. Vamos al cajero. Esa sensación que produce en la clase media, que no es un componente menor. Digo, no es menor digo, porque de hecho, fíjate cómo repuntó la imagen de Javier Milei a partir de, no del anuncio de las medidas, sino de que el dólar no fue a los 1.400 pesos. Esa sensación de puedo comprar un dólar barato. ¿Puedo? ¿Con qué? ¿No? Y ahí está, y eso es también es argumento del gobierno, donde dice no se me va a ir para arriba porque no hay pesos para que presionen, no hay pesos, o sea, justamente el segmento del cepo que liberé es en ese segmento donde no hay pesos que presionen. En los consumidores finales sería. Sí, en este hormigueo, ¿no? Porque es en definitiva donde está autorizando o dando la sensación de, porque hay que decir que quien hubiese querido dolarizarse previo a los anuncios lo podía hacer sin ningún tipo de problema vía el dólar MEP, que, digo, más allá de las últimas horas, estaba muy cercano al precio que está hoy, con lo cual que no es que ahora podemos comprar dólares baratos. Pero hay que reconocer que en la narrativa fue muy bien vendido. Digo, fue muy bien vendido y fue muy bien aceptado en términos de esto, ¿no? Una imagen que algunas encuestadoras daban por cerca del 35%, una caída muy marcada a partir del discurso de Davos y Libra, que fue un parteaguas donde el gobierno, sumado, ¿no?, al agotamiento de los dólares del blanqueo, entró en una especie de declino que parecía no tocar fondo, rebota y ahora podemos decir que fue la mejor semana en mucho tiempo que tuvo el gobierno nacional y en términos macroeconómicos. Ahora bien, digo, esto es un dato. Digo, el gobierno devaluó para sostener el atraso cambiario, con lo cual es una dinámica económica que hay que seguir observando. Digo, ¿por qué? Porque una vez más, un dólar que se considera barato, a los ojos del FMI es barato a los ojos de los exportadores también. Digo, si es barato a los ojos del FMI, es barato a los ojos de los exportadores, y este esquema cambiario a su vez depende de esa liquidación. Con lo cual hay que ver si el campo le liquida bajo amenaza de que puede estar aún más barato en junio con la reincorporación de las retenciones que fueron bajadas por un periodo de tiempo. ¿Y cómo va a saldar esa confrontación el gobierno y el sector ruralista? A ver, digo, el sector ruralista, una vez más, el campo es sumamente heterogéneo, con lo cual identifiquemos actores, porque por un lado tenemos a las cerealeras comercializadoras que concentran el comercio exterior, y en una primera instancia, en los mano a mano con los representantes de las cámaras, se dice, nosotros sabíamos que iba a ser así, nosotros tenemos una mejora respecto al dólar exportador que teníamos el viernes a última hora respecto al lunes, esto es un dato, Sí. le subió el dólar a los exportadores, y es cierto que viene la etapa de la cosecha gruesa sin las retenciones, o en realidad con una reducción, porque las retenciones están más bajas, sin esos 3 puntos creo que son de diferencia, que vuelven a restablecerse a partir de junio. Con lo cual tienen esta ventana de tiempo a un tipo de cambio, o sea, no es que le van a dar un beneficio, sino que pierden el beneficio si no liquidan en ese lapso de tiempo. Sí. Pero la cosecha gruesa es hasta agosto, y las elecciones son en octubre. Entonces ahí también puede tener un cuello de botella, digo, hacerse de los dólares de la cosecha gruesa y aún así tener un cuello de botella agosto-octubre, que es lo que están marcando los bancos de inversión internacionales. Por ejemplo, la JP Morgan sacó un informe. El informe de la JP Morgan se publicó en la mañana del primer día hábil
después de los anuncios, o sea, el lunes 15, si no me equivoco, fue el lunes 15, si hoy es 22. Martes 15. Lunes 14. Ok. El lunes 14, la JP Morgan saca un informe que directamente se titula El regreso del carry trade. Así como te digo, ya digo, es esto, devaluamos para sostener el atraso cambiario, la JP Morgan, vamos con el carry trade. Estamos, por supuesto, en la posdemocracia. Esto es una posdemocracia en todo su esplendor. Alentando el carry trade, y marca la JP Morgan muy claramente el bono que te recomienda, porque vos tenés distintos plazos, ¿no? Pues cuando te dice alienta el carry trade, lo que está ponderando son los bonos argentinos, que entres a comprar deuda argentina, te hagas de ese diferencial de tasas en pesos y al vencimiento dolarices y te vayas. Este es el mecanismo, lo que está recomendando la JP Morgan. Hay el bono de deuda, que es un título público, es una letra que vence en diciembre. Sí. Hoy te está pagando un rendimiento, si vos entrás con dólares ahora, apalancados, los pedís prestados afuera baratos. Entrás con ese bono que vence en diciembre, vos ganás el 47% en dólares de mantenerse el dólar por debajo de los 1.300 pesos. Con un dólar por debajo de los 1.300 pesos, el rendimiento en dólares a diciembre es del 47%. Si vos entrás lo mismo, pero agarrás un bono con vencimiento a agosto, el rendimiento es del 17% en dólares. ¿Qué bono está recomendando la JP Morgan? ¿El que ganás 47 o el que ganás... No sé. no el me que imagino. ganás, el que vence en agosto? O sea, Recomienda, que no cree que vaya a pagar en diciembre, porque digo, si yo puedo ganar mucho más con uno de diciembre que con uno de agosto, ¿por qué me recomendás? Porque agosto se termina la cosecha gruesa. Sí. Y esto lo está diciendo la JP Morgan, no es algo que yo estoy calculando. No. Ahora, si la caracterización o los cálculos de las aseguradoras de riesgo, este tipo de consultorías, tienen una clara dimensión política, hay que suponer que la JP Morgan está jugando contra las proyecciones del gobierno, contra el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? La JP Morgan tiene que recomendarle a sus inversores inversiones seguras para sostenerse en pie. Digo, viene acumulando varias cagadas la JP. Digo, se les va reduciendo el margen de credibilidad. Entonces, juegan hasta ahí, ¿no? Y ven la Bien. oportunidad de negocios clara hasta agosto. Ok. No saben lo que puede pasar después de agosto. Perfecto. Porque los cálculos son entra la cosecha gruesa en el mejor de los casos, porque también depende de la voluntad de liquidar que tengan o las necesidades financieras de esos productores. Vamos a decir también, y esto hay que marcarlo, que los granos no solo son un bien comerciable, funcionan y reemplazan a la moneda en ese sector. Son unidad de cambio, reserva de valor, porque se estoquean y conservan el valor, y moneda de intercambio, porque muchas de las cosas se pagan mismo en granos, los arrendamientos, fertilizantes, con lo cual muchas veces pueden sortear el Banco Central con esto de no, porque el campo necesita financiarse. Ojo con que necesita financiarse porque se financia mismo con los granos. Y esa dinámica hay que entenderla, porque no es que todo queda guardado en silo bolsa. Circula como una moneda alternativa también en un fenómeno muy interesante que se da en la economía argentina. Criptograno. Criptograno. Va a depender de eso. Pero es interesante los plazos, ¿no? Tenemos un gobierno que se sustenta en un programa económico que según su lógica se sostiene hasta las legislativas. Esto es el plazo que ve el gobierno. Dice, lleguemos a las elecciones legislativas y ese lunes pensamos que un sistema financiero internacional que le pone el plazo antes, que lo clava antes, le dice, no, vos llegás hasta agosto con esto, no llegás hasta octubre. Y da cuenta, ¿no?, de esto, de la ausencia total de un plan, un programa, un diseño que apunte a la cuestión estructural que lo condujo hasta acá. Digo, porque llega, porque en primera instancia se come la competitividad inicial de la devaluación en los primeros 3-4 meses de gobierno, entra en un declino, se come una incipiente corrida cambiaria, llega el financiamiento del blanqueo y sobrevive hasta comienzos de este año y ahora lo rescata la plata del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la próxima instancia? ¿Cómo llegar hasta la próxima instancia? Porque dependiendo todo el tiempo del financiamiento externo, por supuesto que el gobierno aspira a que se le abra los capitales financieros internacionales. Primera prueba de fuego para eso, que también va a depender de cómo vaya ganando vidas u oxígeno este gobierno, el 9 de julio, paradójicamente, un chiste de la historia, el 9 de julio, Día de la Independencia,
vencen 4.500 millones de dólares con los bonistas, tenedores privados. Si pensamos que el FMI le dio 12 y que ya hay que descontar de eso, es una friolera, es un montón de guita. La idea ahí, o lo que se está hablando por estas horas, o las versiones que circulan en la City, es que justamente el gobierno va a ir a renegociar esa deuda. El gobierno va a decir rollover, le va a poner rollover. Patear vencimientos para adelante. En realidad es un perfilamiento que puede no ser compulsivo, puede ser negociado, pero va a ser una reestructuración, va a decir no te pago, extendeme. Y ahí podría verse o venderse como, bueno, los capitales internacionales finalmente están financiando a la Argentina. Y muy interesante cómo se va a vender, porque una vez más, y vamos a marcar, y voy a citar un excelente texto de Ezequiel Adamowski, que entre nosotros debe haber circulado mucho la semana pasada, donde el rollover con los bonistas se va a vender como un rollover y es una reestructuración de deuda. Una devaluación es una corrección cambiaria y un aumento de tarifas es un sinceramiento de precios, siempre y en todos los casos solo cuando gobiernan ellos. Más rico que el triple de migas. Casi 4 minutos pasan de las 10 de la mañana y recontra nos pasamos de la frontera horaria. Ya estamos del otro lado. Presentamos papeles. No presentamos nada. Yo traje. Clandestinos. Yo traje hoy. ¿Y lo dejaron pasar, Di Pierri? ¿Con esa cara? Qué permeables que están las fronteras, para todo tipo de contrabando. ¿Y vos qué onda? Decínosla al 11 22 34 96 72. Activando esos mensajes, que se produzca esta alquimia, se arme esta asamblea radial. En el plenario, canal de YouTube, ahí todos debatiendo. Y si no, las bilaterales, ¿no? Al WhatsApp, 11 22 34 96 72. A las redes de la radio. Dale triple clic, que acá nos estamos. Estamos, acá estamos, nos estamos. ¿Quién anda por acá? Un montón. Un montón, a ver, léeme. Por ejemplo, perdón. Para. Arriba, si alguno se había quedado dormido, sonó el despertador de Glesser. Gabriela Gallero dice, buen día, triple clic, siempre es enriquecedor escucharlos, abrazos, lo está diciendo en YouTube. Mirta Gonzalo dice que ante el fallecimiento de Francisco, unos contentos y otros lo lloran, como cuando murió Evita. Y Pou dice, hola gente de La Patriada, buen día. Cada cual tiene un triple clic en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Sí, está difícil, sintetizar en una figura tan relevante, con tanta contradicción a flor de piel, pero lo que proponemos, ¿no? Pensar en la institución por encima de las personas y qué iglesia para qué mundo. Pau agrega acá, no solo Berbisky, también los testimonios, entre otros, de Estela de la Cuadra, tía de Ana Libertad, nieta recuperada por el trabajo de abuelas de Plaza de Mayo. Carlos Urmente dice, buen día, hoy puedo escucharlos, abrazos desde La Pampa, nuestros abrazos para allá. Gustavete, trabajé 20 años en un colegio franciscano, lleno de retratos y menciones a Juan Pablo II, luego Benedicto, cuando asumió Francisco no eran tan recurrentes y más frías las menciones, qué curioso, ¿no? Mi acercamiento a la iglesia es casi nulo, pero así de lejos, ¿no? Como que la corriente franciscana es la más piola. ¿Medio que la más piola o cualquiera estoy mandando? No, bueno, por San Francisco de Asís, que era uno que... Sí, la historia de San Francisco claro. de Asís la tengo, pero bueno, más desde el lado político. Sí. Curtía con los pobres después de haber pobres. Pertenecido a los estamentos más altos de la sociedad. Cuestionar a los ricos, ninguno, nunca. Bueno, es que justamente el discurso de Francisco era ese. ¿De Francisco Bergoglio? No, de San Francisco de Asís. No, me lo el perdí. chabón renuncia a lo suyo para estar con los pobres. Esa es la historia de él. Perdón. Cuídese. Yantoni Sumaca, ¿qué otra cosa más que enojo con altura podría esperar en La Patria? Especialmente Glesser y Di Pierri. Gracias por ese mensaje. Sandra Arriba dice, muy buen día, Sandra. Beto de Liniers, hola, Beto, buen día, cliqueros y cliqueras. Lamenté la muerte de Francisco. Cuando hizo su primer viaje a Lampedusa, en ese contexto fue una señal inequívoca de mayor humanidad para con los migrantes y para los pobres del mundo. Con él la iglesia recuperó la fe de muchos que profesan la religión católica. Creo que fue un buen jefe de Estado. Es también, ¿no? Una de las lecturas que se impone.
también desde este lado, ¿no? Desde este lado de la cancha, cómo estamos jugando o lo que estamos proponiendo. Sí. Acá en WhatsApp, me paso a WhatsApp. Dale, pasate a WhatsApp. Sí. Alejandro desde Gorilandia, Córdoba, dice: che, Hebreo, si en vez de una vaca cobriza sacrificamos al Colo Santilli, está bien. Para mí juega, ¿eh? No es una vaca, es un zorro bien nacido. Muy buena. Suma Pau acá, dice: no estoy alegre ni compungido. Cualquier crítica a la figura de Bergoglio, aún la más respetuoso, herirá la susceptibilidad del creyente. Tiene razón, fue uno de los reparos que teníamos para iniciar este programa. Y suma Pau, hay que distanciarse también de los trogloditas que insultan al Papa y reivindican torturadores, por supuesto que sí. Siempre la lectura es la clave política y bueno, y desde alguna experiencia personal más vivida. Y Gustavete, que dice: el atraso cambiario nos va a terminar embarazando. ¡Ay, no! Profilaxis urgente. Jugamos a la política en Triple Click. Cambiamos de perspectiva escenográfica porque hablando de lo mismo, pero con las figuritas de la política. Sí, habíamos dicho que hay que hacerle triple clic a la negociación por ficha limpia y lo que suceda con el CryptoGate, ¿no? Ficha limpia se tramita en el Senado, el CryptoGate o la investigación sobre el CryptoGate se tramita en diputados. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las dos fuerzas preponderantes en este momento, que son la de los libertarios y la del peronismo o el kirchnerismo, tienen algún nivel de articulación, diálogo, negociación para que ninguna de las dos cosas avance. Es decir, el kirchnerismo no quiere que avance ficha limpia en el Senado, los libertarios no quieren que se esclarezca qué pasó con el CryptoGate. Hubo capítulos previos que sugirieron indicios para sostener esto y algunos hechos fácticos, concretos, ¿no? Hechos concretos, la sesión del año pasado que se cayó en noviembre del año pasado, antes que eligieran presidente de la Cámara por segundo mandato consecutivo a Martín Menem, y en la que se debía tratar el proyecto de ficha limpia impulsado, entre otros, por Silvia Lospenato. ¿Qué pasó ese día? Nadie se lo acuerda bien, pero 10 diputados libertarios no dieron quórum y se cayó la sesión. Eso fue una conversación entre el kirchnerismo y los libertarios. ¿Me puedo tener ahí? Deténgase ahí. Porque quiero hacer una pregunta. Pues estamos hablando de negociaciones entre el kirchnerismo y los libertarios. Sí. Para poner énfasis o marcar el acento o subrayarlo, porque es una clave política que existan estas negociaciones. Por supuesto. Ahora bien, quiero marcar o preguntar más bien, porque una cosa son negociaciones en una dimensión, ¿no?, de política y de acuerdos. Por ejemplo, entre alguna primera línea de la Cámpora y Santiago Caputo, y otra cosa son acuerdos parlamentarios entre Germán Martínez y Martín Menem, por ejemplo. Estoy preguntando por los interlocutores y por la dimensión de esos acuerdos. Sí, yo podría contestarle que hay acuerdos parlamentarios y también los actores tienen la capacidad... Acuerdos entre espacios políticos, digo, para... Sí, parlamentarios dichos en representación de una fuerza política. Es decir, un parlamentario es decir, bueno, no llamamos a interpelar a Karina y vos no nos sacás ficha limpia, para ponerlo a grosso modo. Eso existe y se trata de acuerdos de fuerza política contra fuerza política. Es lo que ocurre o debe ocurrir necesariamente para la supervivencia de cada una de las fuerzas en pugna. Eso es natural, le diría. Si bien no existe lo natural... En el Parlamento, digo, es una dinámica habitual o usual. Es una dinámica de la pelea. Otra cosa es decir, bueno, yo te acompaño en el nombramiento de un juez de la Corte y vos me habilitás todos estos juzgados. Me parece que está en otro plano de discusión. Y eso también en otro... existe. ¿Pero por qué? Eso existe también porque en el Senado, que es donde se votan jueces, los legisladores responden al poder territorial de sus gobernadores en general, o si no tienen un gobernador del mismo signo político que ellos, responden a su propia iniciativa y proyección, o a la de su jefe político que puede no ser gobernador, como es el caso de Cristina Kirchner. Con lo cual, eso también se da. Ahora, yo reseñaba eso que pasó en noviembre del año pasado porque como quedó muy expuesto el gobierno frente a su propia tribu o bases de sustentación, le exigieron que avanzara con ficha limpia
E hicieron una pantomima, no le cambiaron nada al proyecto casi y lo mandaron de vuelta y en las sesiones extraordinarias se le dio media sanción en diputados y pasó al Senado. Claro, en ese momento, cuando se cayó en ese momento, el reclamo fue tal que tuvo que volver a reflotar. Lloró los penatos, patalearon algunos macristas, otros macristas se cagaban de risa porque son más lúcidos y dicen, a Cristina no hay que proscribirla, hay que ganarle con los votos y ya. Lo cierto es haciendo que... la lectura que sería un favor para Cristina levantar un Martín García. Totalmente. Proscribirla favorece a su propia figura, a su propia proyección y a su propia militancia. Ahora, sucedió que se termina aprobando ficha limpia, se le da media sanción en diputados y necesariamente tiene que discutirse en el Senado, que es lo que hasta ahora no sucedió. No sucedió porque hubo movimientos defensivos del bloque Unión por la Patria, comandados por José Mayans y Juliana Di Tulio, y porque también, fruto de esos movimientos defensivos, hubo un contagio, un efecto contagio sobre otras tropas u otras tribus. Algunos que quieren cotizar algo para apoyar ficha limpia o cualquier otro proyecto parlamentario, y otros porque, tal sería el caso, se dice, de los misioneros, no están instruidos por su jefe político, que es Rovira, a votar o a acompañar ese proyecto, pese a que los diputados de Rovira sí lo hicieron, ¿sí? Entonces, hasta ahora parecía trabado en el Senado eso. Hasta la semana pasada estaba muerto ese proyecto de ficha limpia. ¿Qué pasó? Mandaron a los Penato ATN a agitar las aguas y después Cristina Pérez, como yo le contaba en la venta, reprodujo esos argumentos en La Nación Más. O sea que TN y La Nación Más dijeron que ficha limpia no salía porque los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, que no son kirchneristas, sino todo lo contrario, no... Responden a Claudio Vidal. Claro, Claudio Vidal es el gobernador de Santa Cruz, que también es antikirchnerista o está distanciado del kirchnerismo, es un dirigente de los petroleros. Bueno, sucede que ellos, se decía o dijeron desde el oficialismo, habían volteado la sesión del 9 de abril pasado. ¿Qué pasaba el 9 de abril? El 9 de abril iniciaba el paro de los aeronáuticos de 36 horas en sintonía con el paro nacional de la CGT. Por esa razón, los senadores decían, che, no vamos a ir a la sesión del 9 de abril porque después no podemos volver. No es un quilombo, no podemos volver a la provincia. Es que no llegaban, que no se podían quedar en sus departamentos que tenían alquilados acá. Ahora, lo que dicen es, cuando no hay vuelos, igual se pagan charters. Hay gobernadores que ponen aviones. Los departamentos se quedan un día más acá. Pero si no hubiera servicio de transporte aeronáutico, igual hay vuelos privados, hay avionetitas, hay de todo. O el propio Mayans, por ejemplo, que es algo que a usted no le conté todavía, pero Mayans tiene miedo de volar en avión. Mayans va y viene en camioneta de Formosa. Digo, hay otros que hacen eso también. De modo tal que podían llegar. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que hubo una negociación con el kirchnerismo para que no se tratara ficha limpia. ¿A cambio de qué? A cambio de que no se interpelara ni a Karina Milei ni a Manuel Adorni, que era el candidato recién ungido para la legislatura porteña. Por eso el 9 de abril no hubo sesión en el Senado por ficha limpia. Empezaron a agitar las aguas, le decía, mandan en cana a estos dos senadores santacruceños. Y Carambia dice, ey, yo me reuní con José Rolandi, vino a mi despacho a verme. Vicejefe de gabinete. Claro, es el segundo de Francos, sí. Y yo le dije que nosotros queríamos votar, que nosotros estábamos, que eso no era una ley legal ya, que era una ley moral. Y a la moral no se opone nadie, dijo por Instagram José María Carambia. Bueno, lo cierto es que manifiesta que él y Gadano están dispuestos a acompañar. ¿Qué implica esto? Si el gobierno efectivamente impulsara ficha limpia en el Senado, deberá atenerse a que el kirchnerismo en diputados vaya y la pudra con la comisión investigadora y con las interpelaciones de mañana. Las interpelaciones de mañana, como usted bien dijo, no van a contener la presencia de Toto Caputo. Con la excusa de que se va a Washington, igual no iba a ir. Hay que ver si va Mariano Cunio Libarona, que es otro de los citados. Está prometido lo de Mariano Cunio Libarona. Bueno, hay que ver si va. Yo todavía no llegué al martes. Duda, está bien. Y Roberto Silva, que es el titular de la CNB. Que ya tiene los argumentos para presentar que él no tiene nada que ver, que él no es regulador de cripto, que... El otro, el que va a poner la jeta nuevamente, es Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Ese sí va a ir.
y será castigado, supongo, a preguntas y repreguntas. Ahora bien, el reglamento parlamentario no dice que es obligatoria esta interpelación, so pena de delito, digo, de cometer un delito penal, entiendo. Hay una discusión. En la comisión investigadora sí es obligatorio, la interpelación es un poco... No están violando la ley no presentándose Caputo, ¿no? Que fue llamado. El caso de la interpelación es más difuso. Si Caputo fuese citado en la comisión investigadora, sí conceden incluso los macristas y los libertarios. No tiene opción, debe ir, so pena de que lo vayan a buscar con la policía, porque la comisión investigadora reviste un estatus superior al de una interpelación. Por eso algunos votaron con ganas la interpelación y la comisión investigadora la desdibujaron como está desdibujada ahora. Ya contamos con Waldman el jueves pasado que está empatada la comisión investigadora, está neutralizada políticamente por el ingenio de Martín Menem y de Cristian Ritondo, que la dejaron en 14-14. 14 a favor del gobierno, 14 en contra. Entonces, difícilmente pueda prosperar algo, salvo que mañana, antes de la interpelación, la oposición se organice y vote toda junta una reforma de la resolución que le dio nacimiento a la comisión investigadora y vuelva a darle la composición original de 24 miembros, pero sin conceder la integración de diputados que pertenezcan a interbloques, ¿sí? Porque es ahí está la trampa jugarreta. que hicieron Julia Estrada, todos hicieron trampa en esa. Claro, pero justo es decirlo, Julia Estrada y Mónica Macha, que se separaron del bloque de Unión por la Patria y se fueron a interbloque con la izquierda, lo hicieron para sumar un diputado más por el peronismo. Claro, bueno, eso es lo que pero estoy fue una diciendo. trampa. No, ya sé. No. Lo que quiero decir es que eso lo hicieron después que Cristian Ritondo y Martín Menem hicieron Como lo propio vuelta. con sus bloques. Claro, pero digo que lo hicimos todos. Lo hicimos todos. Lo hicimos todos, sí. Es cierto. Entonces, si la oposición mañana se organiza Ahora y vuelve a la pregunta. composición original, es otro cantar. Ahí necesitas a las otras oposiciones, a las oposiciones colaboradoras, negociadoras, el pichetismo. Sí. Entendiendo que el revivir o reconstruir a esa comisión investigadora tiene que ver como un vuelto porque el jueves se va a tratar ficha limpia. Claro. ¿Por qué el pichetismo? Porque el pichetismo no está de acuerdo con ficha limpia y por eso acompañaría en todo caso. Yo le diría que es al revés. El pichetismo acompañaría el kirchnerismo para reflotar la comisión investigadora por oponerse a ficha limpia. Sí, fíjese que ni los radicales de Facundo Manes ni los pichetistas entraron en la jugada de los interbloques para tener un viso de coherencia al momento de rediscutir la composición de la comisión investigadora. Porque si hubiesen armado interbloques, ¿cómo vas a discutir la composición? Exacto. Si ya la rearmaste. No tenés coherencia, dejate de joder, sí. lo hicimos todos, Lo hicimos vos no todos, podés hablar. claro. Bueno, el pichetismo y Manes no lo hicieron. Por eso, con Se esa entiende. supuesta pulcritud, pretenden argumentar mañana, si es que les dan las fuerzas para hacerlo. Ahora, yo invierto la carga de los dos elementos. Es el gobierno el que agita ficha limpia antes que ocurra la comisión investigadora y antes que ocurran las interpelaciones. Porque, claro, es regalarse. Lo hacen para que el peronismo no rompa todo mañana. Le está diciendo, si ustedes joden con la comisión investigadora... Ficha limpia es una... Entonces primero sale comisión investigadora y Obvio. ficha limpia es la respuesta a Martes- la comisión investigadora. martes- Entiendo. Ahora tiene lógica, claro. Martes, interpelación a Francos. Sí. Miércoles, comisión investigadora, la constitución, la formalización de la comisión investigadora. Jueves, eventualmente, ficha limpia. Sí, queda 14-14. La comisión investigadora no se trata ficha limpia. Si se revisa la conformación de la comisión investigadora, van a presionar con ficha limpia. Más o menos así. Anoche, a última hora, hablaba con una fuente del Senado y yo le decía, esto tengo que interpretarlo como una especie de Pax Armada o Guerra Fría. Y me dijo, veremos mañana. Ahora le quiero preguntar, Di Pierri, entendiendo que Cristina ya va a jugar a la tercera como diputada provincial, Bien. ¿cuánto le jodería ficha limpia? Ya no Realmente. le jodería porque justamente la provincia de Buenos Aires no tiene una ley de ficha limpia, no estaría impedida de competir electoralmente en provincia de Buenos Aires, sí a nivel nacional, con lo cual no le afectaría. Por lo demás, hay dos bibliotecas, como siempre en el derecho, y fuentes cercanas a Cristina, lo que me decían la semana pasada era algo que nosotros venimos diciendo desde el año pasado, y es que no debería aplicarse la retroactividad de la ley para proscribir a Cristina con No una existe ley. la ley retroactiva. Y No existe. se sanciona esta ley para que Cristina, que está
con una condena en segunda instancia no sea candidata. Bueno, algunos dicen, es un código electoral, no es ley penal. La irretroactividad es para la ley penal, no para un código electoral. Y uno puede contestar del otro lado, pero un código electoral no se modifica en año electoral. Es una lucha política, en definitiva, ¿no? Ayer escuchaba a un periodista preguntar la posibilidad de que Cristina fuese diputada provincial y sea desaforada justamente de la legislatura bonaerense para cumplir pena efectiva. Y respondían que existe solo un desafuero en la legislatura, un solo desafuero en la legislatura bonaerense, un diputado provincial que directamente mató a otro en la Cámara, delante de todos, y fue el único que fue desaforado, con lo cual sería, digo, casi imposible, ¿no? Digo, oigan, Cristina no mató a nadie. Desde ya. Pero cierro con esto. Que me parece... No cierre porque quiero hacer una pregunta más, sobre todo en el plano judicial, o sea, el derrotero judicial, porque linkea con esto. Sí, claro. Ahí, iba para ese lado, justamente. Y es que en la Corte Suprema, Lorenzetti es el que más está agitando que avance causa vialidad en la Corte. Causa vialidad en la Corte y que termine condenada a Cristina. Por supuesto que Lorenzetti no dice que hay que condenarla, Lorenzetti dice hay que tratar este tema. Hay que tratar este tema, apura el tratamiento, que la Corte se pronuncie. Se sabe que si la Corte se pronuncia, viendo la composición de los jueces, va a ser un fallo contra Cristina. Sí. Ahora, ¿por qué Lorenzetti lo apura? ¿Qué es lo cuál es en qué quedó dolido? ¿A dónde le dieron a Lorenzetti que se suponía que iba a jugar, no, iba a laudar para demorar lo mayor posible el tratamiento? Lorenzetti es tal vez uno de los más resbalosos en la Corte, y eso ya es mucho decir. Quedó dolido por Lijo, pero más allá de eso, Lorenzetti veía en Lijo y en García Mansilla sus apoyos para volver a ser presidente de la Corte. De hecho, esto lo reveló Morales Solá el año pasado, cuando se dijo que Lorenzetti había hecho firmar a García Mansilla, antes de asumir como juez de la Corte Suprema, un voto para que Lorenzetti fuese presidente. No podía votar, pero estaban haciendo la tramoya para que Lorenzetti volviera a ser presidente y no le salió. Fue desbaratada esa maniobra por Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte y que no quiere dejar de serlo, obviamente. Con lo cual, hay, si se quiere, dos posturas claras. El destino de la causa vialidad, que implica una condena a Cristina Fernández de Kirchner, hoy por hoy está atada a los deseos personalistas de estos ministros de la Corte Suprema de Justicia, en parte. Uno podría decir que Lorenzetti, con la excusa de que la Corte no va a ser bien vista si no falla rápido y deja que Cristina sea candidata, sin una resolución de esta causa, juega en tándem con las presiones de La Nación y de Clarín, fundamentalmente. A eso quería ir, porque mencionaba usted, Pierri, la presión mediática en la vocera de gobierno, Cristina Pérez, ¿no? Pareja de Luis Petri, pero que oficia de vocera en La Nación más del gobierno, tanto como los penatos presionando a los jueces de Santa Cruz. Y le quería preguntar por el factor Clarín y La Nación, que durante el fin de semana, y hoy claramente ya Clarín en la tapa, con esto de que Casal va a pedir que se duplique la pena, no sé qué más, que sean 150 años de prisión. 12. Si efectivamente, digo, ¿cómo juega esa presión que están ejerciendo estos amplificadores de los intereses del Círculo Rojo? Porque lo que está mostrando Clarín y La Nación es lo que le está pidiendo el establishment, que es que la Corte finalmente dictamine y sentencia a Cristina. Digo, ¿cómo permea eso sobre todo los que tienen que tomar esta decisión, no los ministros de la Corte Suprema? Mire, le voy a dar un tecnicismo además, porque si Ricardo Casal, el procurador interino que se quedó desde el fondo de la historia hasta acá, desde que sacaron a Gil Carbó... No existe procurador con más longevo. Es un interino longevo, bien dicho. Pero si Ricardo Casal dejara como está la sentencia en segunda instancia y no revisara a pedido del capo de los fiscales, en este caso, Mario Villar, sucedería que agilizaría el trámite. Pero al decir, si le llegara a dar la razón a Villar y entonces duplica la condena contra Cristina Kirchner, hay que dar vista a todas las partes del juicio, lo que prolonga el trámite judicial. ¿Sí? O sea, en definitiva, Casal no se sabe muy bien quién quiere qué. Si Cristina quiere ir presa, los libertarios no quieren que vaya, los jueces de la Corte prefieren no. Si Casal concede eso, se embarra más la cancha todavía. Entonces, es muy difícil atisbar para dónde va la cosa. Lo que sí está claro es que lo que dicen en el cuarto piso de tribunales es: lleva tiempo fallar.
Y lo que No sabes el tiempo que lleva para allá. y lo que me parece es más importante es que al menos el año pasado, y contra eso batallan Clarín y La Nación, tengo entendido, el año pasado hubo una consulta por interpósita persona desde el entorno de Cristina Kirchner hacia el cuarto piso de tribunales, que también por interpósita persona respondió que no iban a tocar el expediente de vialidad hasta 2026. Es una especie de compromiso que se estableció por canales subterráneos como para decir que Cristina podía ser candidata, que la Corte no la iba a joder. Y algo de eso incluso aparece en las líneas más subrepticias del diario La Nación, donde dan cuenta de que cerca de Rosati dicen que no pueden fallar ahora, que no van a hacerlo con celeridad. Lo que está en pugna es el anhelo de Lorenzetti de volver a ser presidente con el favor de Clarín y La Nación y la resistencia de Rosati, que no nos olvidemos, a diferencia de Lorenzetti, alguna vez fue dirigente político, alguna vez fue votado en las urnas, intendente de Santa Fe, tiene un pasado peronista, y quiera que no... ¿Cómo se te escapó ese tipo, no? Qué mal que estuviste Y política. quieras ¿Cómo que se te no, escapó? No se te tendría que haber escapado de ese. Entre gauchos no se pisan el poncho. Justificadísimo el triple clic, ¿viste? Nunca nada es tan lineal. Sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. Savior, when I fall, and you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn.
canal de FM La Patriada. Otro clic para suscribirte al canal y el último para darle me gusta. Hasta las 11. Triple clic. Y cuando 19 minutos nos separan de las 11 de la mañana, saludamos a nuestro compañerísimo Fabián Uhlmann, directo desde el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Escucha? ¿Estás en plena conferencia, Uhlmann? Sí, efectivamente, Lu, buenos días Pablo. Está la conferencia de prensa que lleva adelante García Cuerva. Unas muy breves palabras para iniciarla de parte del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo alusión a la presencia en lo que es el legado del Papa Francisco, y en ese sentido señaló fundamentalmente lo que significó para los más pobres, para los necesitados, desde su lugar, y el hecho de que recién le consultaron si había sido un fracaso que no estuviese aquí en la Argentina. García Cuerva respondió que siempre estuvo su presencia, no física, pero sí de alguna manera todo su mensaje aquí en nuestro país, Luciana. Presencia de funcionarios del gobierno nacional en esta despedida al Papa Francisco Jorge Bergoglio. No, en la Basílica, en la Catedral Metropolitana, solamente estuvo como máxima autoridad política y representativa el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, acompañado por Clara Mucio, la vicejefa, y también otros funcionarios de la ciudad. El gobierno nacional no envió ningún representante a la primera misa, que fue de alguna manera la que participó García Cuerva. Sí estuvo Cristina Álvarez Rodríguez a título personal y también como representante de la provincia de Buenos Aires. El Nación, reitero, no mandó a ningún emisario a esta primera reunión. El gobierno nacional, además, te cuento, suspendió toda la agenda prevista para la semana. Es probable que el viaje al sepelio del cardenal Bergoglio y también de alguna manera estos 7 días de duelo que fueron decretados por Casa Rosada ya se reflejan en la bandera, en el asta de la bandera de la Plaza de Mayo y también de Plaza de Mayo y también de la Casa Rosada. Los colegios que responden a la Iglesia han suspendido las clases durante la jornada de hoy, salvo aquellos que chicos que ya habían ingresado, que se continuarán durante el día, pero mañana están suspendidas las clases. Pobre, los que llegaron temprano, pobre pibe. Escuchemos si te parece un poquito a García Cuerva. Escuchamos. El Papa juega en las ligas mayores y nosotros estábamos discutiendo soncerías, ¿no? Entonces creo que tendríamos que entre todos tener un profundo acto de humildad y reconocer que se nos fue un grande, que todavía estamos a tiempo de poder reconocerlo, básicamente porque, como respondía antes, podemos concretar, vivir su magisterio, su enseñanza, su testimonio en la Iglesia argentina y por supuesto también en la sociedad argentina. La palabra de García Cuerva, que además... Por cierto, hay que decir, ¿no? Pues estuvo muy duro en su mensaje de Pascua García Cuerva, ¿no? Sí, acá hasta hace unos minutos, también rescatando el mensaje de Francisco, a pesar de que no quiere hacer declaraciones ni justificaciones ni cuestiones políticas, todo el mensaje que está dio el Papa y todas las respuestas que está dando García Cuerva se hacen en un contexto en el cual, el gobierno conocemos la historia de Javier Milei con el Papa Francisco, esta cuestión absolutamente fuera de lugar, cuando hacía la campaña electoral, y luego este arrepentimiento conocido con la visita al Vaticano, inclusive lo tenemos en Casa Rosada, ¿no? Una cuestión que es muy preponderante del gobierno de Javier Milei, hacer de las cosas que le regalan a él como una especie de heroísmo, heroicidad, poniendo allí en la pequeña capilla que tiene la Casa Rosada el manto que le regaló una feligresa con la imagen de él junto al Papa. La foto que se sacó Milei en aquella
reunión del grupo de los 7, donde lo agarra a la silla, se le tira un poco encima, y esa imagen está allí porque está Milei. Si no estuviese Milei en esa imagen, ese manto no estaría. Es la era de Soy Platero. Yo primero, es la era de primero Soy, después Platero, pero no podemos desadjudicárselo solo a Milei, tampoco. No, está claro que no, hay pero un montón de fotos circulando en redes de yo con el Papa Francisco. De hecho, te vamos a compartir quizá el mejor mensaje de despedida. Bueno, pero está claro. El mejor mensaje de despedida a Francisco lo escribió doña Clorinda. Doña Florinda. Doña Florinda es, que se llama Florinda Mesa, claro, la compañera de Chespirito, que termina diciéndole que Chespirito lo estaba esperando en el cielo para decirle no contaban con tu astucia. Bueno, pero yo creo que más allá del episodio, de la falta de empatía del gobierno, que hace un documento en el cual, de salud, digamos, de conmemoración, en el cual escribe mal el apellido de Bergoglio, que utilizan la frase que conocen en latín para despedir a Francisco, está claro que de gobierno hay resquemores, independientemente de lo que pueda llegar a hacer en estos próximos días Milei viajando al Vaticano. Y este análisis no le escapa a nadie en estos momentos, en que justamente Bergoglio ha fallecido, ¿no? Clarísimo. Wallman, muchas gracias. Decía, ¿algo para agregar? ¿Algo para agregar? No, que va a haber misas a lo largo de toda la jornada en todas las iglesias del país. Aquí en la catedral también va a estar abierta todo el día. Y reitero, el gobierno nacional suspendió la agenda programada para esta semana. Y la otra noticia de la mañana, a la cual no importa a poca gente, pero está repercutiendo también, es que Yuyito González, a través de su programa de televisión, avisó que ya no tiene ningún tipo de relación sentimental con Javier Milei. Impresiona, como digo, nos enteramos ahora mientras sonaba, no sé si el tema musical o la tanda, y cómo es impresionante cómo se imponen los títulos. Digo, ahora le está compitiendo a la muerte del Papa Francisco la separación de Javier Milei y Yuyito González, así como lo estás expresando vos, Wallman, el cronista del pueblo. Bueno, mañana acá entonces. En el estudio mayor de FM de La Patria a las 9 de la mañana. Wallman. Un beso grande, chao. Abrazo. Estaba triste, Wallman. Yo no quería que esté triste. O por lo menos respetuoso. Estaba en la catedral. Estaba en la catedral. Tuiteó Cristina Kirchner. Cristina. Qué rápido, qué rápido la información. Lee el tuit de Cristina. La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como megafón, lo esperaban Batallas Celestiales. Se rió mucho y me dijo, es mi libro preferido, me encanta Marechal. Coincidimos en que Megafón o La Guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como papa. Fue el rostro de una iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar, Francisco, la tristeza que tenemos es infinita, posteó la expresidenta, y hay en ese posteo 3 fotos de ella, 2 de ella con él y una de él solo con la bandera argentina. Luces. 4 minutos 20 segundos nos separan de las 11 de la mañana y nos queda este ratito para compartir lindas sensaciones. ¿Sí? Las lindas sensaciones que nos atraviesan en este momento. La radio queda muy cerca del cementerio. Voy a revelar lo que me está pasando. Revele, porque si no, no se entiende. Porque se me ve. No, estoy no pudiendo respirar. Que la radio está muy cerca del cementerio de La Chacarita. Cada 15 días se dan las cremaciones, prenden los hornos. Y depende cómo juegue el viento, días como hoy nos invade el olor a cremación, mientras impone el título de la jornada. La sensación física es realmente muy desagradable, pero para paliar y morigerar estas feas sensaciones tenemos esta asamblea radial, ¿no? Esta alquimia, vamos a alquimizarnos. ¿Qué dicen por ahí, Di Pierri? En el WhatsApp, por ejemplo, había mandado un mensaje Juan Guillermo Cook, dice... ¿Qué dice? ¡Qué miedo, qué miedo! Bueno, ay, no tengo... Como lo leímos fuera del aire, ahora no recuerdo si también lo leímos al aire o no. No lo leímos. Bueno, Francisco murió siendo anticristinista, nunca la vino a visitar, haciéndole así un juego a la derecha misógina del peronismo. Si era el Papa de los pobres, podría haber reconocido a la mamá de los marginados. Su pontificado, en ese importantísimo sentido, fue al pedo, asegura Juan.
Pau agrega, la Iglesia Católica es un ejército de ocupación presente en todo el mundo. Bueno, pensando esto, ¿no? En la institución, desde este humilde metro cuadrado, la definió como un poder amenazante, o eso es lo que produce. Voy a leer el de Jorge Ruiz, que me sonroja. Hola, hermosa, ¿por qué miras así? Se me corren las medias cada vez que me miras. Supongo que se lo dice a Di Pierri. Nacho, que turbio todo. Pau, se esfuerza Luciana por seguirle el hilo a Di Pierri, pero la rosca parlamentaria le importa un poco. Me representa. No, voy a aclarar esto. Es cierto que lo único que me genera interés en el mundo, y acá considerando hijos, familia, amigos, es la economía. O sea, primero está la economía, después asuntos, los hijos. Sí, ni siquiera la economía, ¿no? Digo, el poder real. Y mi manera de abordarlo es desde las ciencias económicas o de algo parecido a eso, ni siquiera las ciencias, no más sociales que económicas. Pero dicho esto, cuando Di Pierri me cuenta la rosca parlamentaria, pienso en el juego de la política, que está intrínsecamente relacionado, es necesaria para esta lectura y realmente me genera interés. Lo que no me genera interés es ni Liz Italiani, ni Viviana Canosa, ni Florencia Peña, ni lo que pueda decir Yuyito González, y ni tanto la muerte del Papa Francisco en sí misma. Digo, para aclararlo y para dejar sentado que sí le sigo el hilo a Di Pierri y lo leo. Ay, soy fan de Di Pierri. Ay, Leser. ¿Qué más? How Tengo deep is acá- your love? How deep is your love? Di Pierri se fue corriendo de todos en cuero por la canción, solo por la canción, y se la pone acá Malagrino, que también hace todo. ¿Sigo leyendo? Siga. Buenas compañeros, dice Carlos Esteban. Hola. ¿Qué? Hola, Carlos. Hola, Carlos, bien. Hola, Carlos. En unas décadas sabremos la verdadera dimensión del Papa Francisco, estoy de acuerdo. De momento llorarlo, odiarlo, ignorarlo, como en mi caso, respetar la muerte, abrazo. Sí, respetar la muerte, coincido. Y también coincido en que para la dimensión es fundamental la perspectiva histórica. Qué loco que te dediques al periodismo, entonces. No, ¿cómo que no? Una vez tuve un profesor... Si para entender es fundamental la perspectiva histórica, esto contradice plenamente mi ejercicio cotidiano. Bueno, para los que son rigurosamente historiadores, por ejemplo, mi Capitalúa, que estudia historia en PUAM, probablemente sí, pero una vez un profesor en la Facu me dijo, ser periodista es ser un historiador de lo cotidiano. Eso, somos un insumo para los historiadores. Bueno, una fuente, sí, claro, el periodismo es fuente de la historia. Insumo para la historia. Acá tengo un mensaje parecido al que acaba de leer usted, pero de parte de Isabel de San Fernando, que dice que el único papa que abogó por los más pobres del mundo fue Francisco, por el planeta que agoniza y por los poderes o contra los poderes económicos insaciables. No hacer hincapié en esas singularidades, no ver lo necesario de esa figura en este contexto, y manda un abrazo. Te la discuto. Voy a esto. Pensar en los pobres no es jugar para el poder de turno. Pensar en los pobres no es hacer caridad. Digo, en definitiva, la propuesta no es observar la dinámica de los ricos y de los poderosos para revertir esa situación. ¿No hay algo en la copa de leche de gerenciamiento de la pobreza? Son preguntas que dejo abiertas. Sí, pero lo mismo se le imputa al peronismo o a la propia por eso, Cristina también por lo eso. discuto. También lo discuto, el asistencialismo. Discuto Es el que- asistencialismo en todas sus formas. Sí, pero es que tal vez no sea meramente asistencialismo eso, ¿eh? Son discusiones que pierden validez en tanto y en cuanto no se discutan las tasas de ganancias. Pero por supuesto. ¿Y Digo, cómo si, no, y sostenés? si esto no viene acompañado por una discusión de la tasa de ganancia, termina siendo caridad. Por Y supuesto. no política. Y cuando vos sos un papa que está en contra de la guerra o del poder del Departamento de Estado Dijimos que no norteamericano. íbamos a hacer esto y vamos a derrapar ya cuando tenemos el tiempo cumplido. Dijimos No, que no, es una justamente no pregunta. íbamos a pelearnos. No, pero sí, lo que pregunto es esto. Si sos simplemente un papa que se opone al Departamento de Estado norteamericano y que por ende le coarta la potencia económica que ese Departamento de Estado genera. Mirá lo que me acabo de enterar. Papa Francisco será recordado por oponerse al Estado, no, Bueno. del Tesoro norteamericano. Yo no sabía. Departamento de Estado. Sí, perdón, tenés razón. Y no es lo mismo. El que instrumenta las guerras, digo. Claro, exactamente. Por No su es poco. posición en la guerra de Medio Oriente. No es poco. No es poco. No, su posicionamiento en la guerra o el poder haber nombrado Palestina no es poco. Habrá hecho poco o habrá sido insuficiente, No, no es pero poco. no es poco. No, me arrepentí. Respeto por la muerte de Papa Francisco. Eugenia Solás dice BPU. ¿BPU qué es? No sé, BPU.
BTU, ¿sabe usted, con B larga? Yo sé BTU, sé vehículo, proyecto de vehículo, el de los Rigis, que Sí. es BPP o BPA. Ay, no me acuerdo el de BPU, Rigis. El de Rigis no es Ay, BPU. sí. O sí, no es BPU. Pero era BP. BP, sí, porque es vehicularización de proyecto para salud del deseo. Nacho dice, defina buen libro, aquel que huele bien. Bien. José Ruiz dice, jajaja. Porque José está copado acá, está muy, No le gustó está muy Megafon. joteado con Di Pierri. Yantoni dice, nos estamos acostumbrando demasiado a no sufrir con los horrores, los genocidios no conmueven a nadie, tendríamos que despertar y no sé cómo lo lograremos. Megafón o la guerra. Librazo, yo voy a reconocer que leí Megafón después del encuentro de Cristina con el Papa Francisco. Yo para la misma época. Fui a buscar ese libro, realmente sí, me flasheó fuerte. Nacho dice, estoy con Luciana, ¿con cuál de todas las que tuvo hoy? Hay que ver con cuál de todas. Hay una que está a favor del Papa, otra que está en contra. Dice, hay que discutir el asistencialismo. Sí, por supuesto, Sí, sí. en esa nos estamos. Y Carlos Esteban, la iglesia hace caridad, el peronismo es solidario, gran definición. Ahí También marca está bien. una distinción muy interesante para profundizar. 3 minutos ya pasaron de las 11, qué bueno que estuvo este espacio, compartido. Gracias, Lese, por invitarme. No, gracias a usted por invitarme a mí. Es un lujo que nos acompañemos con Fede Malarino, Lucas Ortega, Micaela y Nadia Pitalúa, Macarena Pérez Fantoni. Ya está acá todo el equipo de Todos en Cuero. Y mañana a las 9 de la mañana es acá para venir a ver que escribe en la pared la tribu de esta calle. FM La Patriada.